Días, amados hermanos, aquí en la congregación y a los que tal vez en la distancia lo verán en diferido o ahorita mismo. Nuevamente es un placer estar el día del Señor aquí, gozoso, bien dispuestos todos nosotros, dejando a un lado lo que fue la semana, antes más bien agradecerle a Dios que pasó durante la semana y para adelante, hermanos, para adelante, estamos en transición, no olvides, estamos transicionando y estamos simplemente como peregrinos en este mundo. No se aferre mucho acá, esto es muy pasajero, sin embargo, se nos fue dejado una orden y es, lleven, lancen redes, yo les haré pescadores de hombres. La idea es poder cumplir ese propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros y seguir nuestro camino. Pero mientras estemos aquí, estamos en constante formación, ¿no? La idea es que Cristo se ha formado en nosotros y para eso estamos. Acompáñenme, por favor, en oración. Padre del cielo, grandioso Dios y poderoso Jehová de los ejércitos, nos presentamos una vez más ante ti, gozoso Dios, de terminar la semana el día anterior, pero iniciar con tu mano. Esta semana ha sido de tu diestra. Suplicamos no nos sueltes en ninguna manera, sustenta nuestras almas, permítenos disfrutar de todo tiempo que podamos como hermanos pasar ante tu presencia, como lo hicimos ya en la mañana para orar, pero ahora para continuar siendo madurados. Y ahorita con la predicación de la palabra, edificados como piedras vivas. Muchas gracias, Dios. Guíanos ahora, estamos aquí para ti, en Cristo. Amén. Hermanos, hace 8 días analizamos que todo tiene su tiempo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Eclesiastes 3:1? Todo tiene su tiempo. Y la idea es tomar ese espacio que Dios nos da para precisamente llegar a ser los siervos que Él anhela que seamos. Una máxima que siempre he tenido en mi corazón es que Dios busca siervos enamorados de su palabra, ¿no? De que nos enamoremos. Esta mañana nos deleitábamos con Johncito, un buen tiempo que pasamos precisamente para eso, para escudriñar, para tratar de madurar, de formar carácter e identidad cristiana, que parece que por estos días escasea, ¿no? Que la idea es volver a recordar esos principios. Recordemos también que cuando se padece de inmadurez eh, espiritual y emocional, pues los hermanos tienden a comportarse como niños, no como espirituales, sino como carnales, actuando aún como si fueran incrédulos, ¿no? La palabra nos enseñaba que aún peleándose, aún teniendo divisiones, disputas, disensiones, no son niños, cuando ya deberíamos estar comiendo comidita sólida, ¿sí o no? Y no lechecita. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. La palabra es siglo, es un tiempo de espacio de 100 años, pues, o sea, de este mundo, el espacio en que tú vives, eso es lo que quiere decir allí, no te conformes a tu mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformar, como hemos visto antes, metamorfeo, cambiar de forma, pero comienza con la renovación, hacer nueva la mente. Una mente que ya viene achacada, esa no la vamos a usar. 1 Corintios 2:10 decíamos que ahora tenemos la mente de Cristo, y esa es la que hay que usar a como de lugar. Luego, para atacar la inmadurez espiritual y comenzar con esa transformación que se nos invita, lo primero que debemos reconocer es que nacimos de nuevo, como lo decimos hace 8 días, pero llegamos que afectados emocionalmente por el pasado, querramos o no aceptar. Alguna cosita te pasó. Algunos vivimos otras experiencias no tan agradables, pero esa situación que tú viviste te marcó, te afectó, emocional, física, relacional, lo que sea, y eso quedó ahí. Ciertamente llegamos a Cristo, pero venimos de esa forma y pretendemos servirle sin haber tratado esas áreas primeramente para llegar a ser los siervos que Dios demanda. Entonces, necesitamos aceptar que fuimos afectados de alguna manera para entonces apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas, porque a la larga eso nos tiende a ser no cristianos, sino bebés o carnales. Esta es la manera en cómo empezamos, yo diría, a tomar en cuenta nuestros rayes, yo le llamo así, ¿no? Nuestros rayes, y empezar a madurar. Si no reconocemos esta verdad, entonces la tendencia natural de nosotros como hombres
es buscar culpables en otros. Así de sencillo. Alguien tiene que ser el culpable, pero eso no soy yo. Buscamos chivos expiatorios y todavía lo vivimos hoy en día por no asumir nuestras propias discusiones. Entonces, en vez de estar buscando culpable a otra persona, ¿sí? Debemos entender que en vez de entender realmente qué nos falta entender, por qué somos así como somos y por qué nos sentimos como nos sentimos. Primero buscar eso, buscar el meollo de la situación, para luego buscar en Dios y en su palabra, y no en otros, repito, no en otros, el camino que nos lleva a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. O sea, hay que aceptar eso, está ahí, hay que tratarlo. O sea, que haya pasado lo que haya pasado, no importa, pero ¿cómo lo tratamos ahora? Realmente hubo y hay personas que han influenciado en cómo ahora somos nosotros y por qué también somos así. Sí, ha habido muchas tendencias que han pullado, que nos han maltratado, que nos han obligado, pero una vez, insisto, que llegamos a la vida cristiana, hombre, Dios quiere, insisto, que nos apropiemos de Dios nuestro. Eso no está ahí, eso es una carrera. Una vez lo reconocemos, aterrizamos. Vamos bien, la primera parte se complementó. O sea, verdaderamente lo entendemos. Pero lo importante es no buscar culpables en otras personas y así podemos empezar a cambiar, mirando a Dios, no mirando a los demás. Finalmente terminamos juzgando a los demás, sin echar a ver la viga en el ojo propio. Hermanos, y tiene que ser así por una sencilla razón, como dice alguien que amo mucho, una sencilla razón. ¿Sí? Oído, nosotros no nos vemos, no, es decir, no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Y dígame a mí, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y formamos nuestro propio mundo según nuestras determinaciones, según nuestra forma de ver, según nuestras propias normas, y pensamos si tiene que andar el mundo como yo creo, como yo pienso, como yo determino. Mira lo rayado hasta dónde llega a apropiarme de algo que no es real, pero que en mí pareciera serlo. Precisamente el verso aquí nos dice, no os conforméis a este mundo, ¿cierto? A este siglo, dice aquí. Entonces debemos reconocer que llegamos a la vida cristiana con una forma de pensar diferente, es decir, con una cosmovisión mundanal, ¿sí? Del mundo, mundanal. Mundanal y mundano no es lo mismo, ¿sí? Porque cuando hablamos de mundano, según la RAE, según la Real Academia de la Lengua, dice, tiene que ver con lo relativo a lo del vicio, tiene que ver lo relativo a los placeres del mundo, a la corrupción, a los vicios, etcétera, mientras que mundanal significa simplemente de este mundo. Esa es la diferencia, de este mundo. En otras palabras, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión de este mundo. Como ve el mundo, vemos nosotros aún después de haber llegado a Cristo. ¿Es verdad? Eso es verdad. Entonces, así fue que fuimos formados durante muchos años. ¿Qué quiere decir? Que valoramos entonces lo que el mundo valora. Y aún seguimos haciendo. ¿Qué valoramos? Las modas, las profesiones, las tendencias. Valoramos lo que estudiamos. Valoramos las amistades con quienes nos relacionamos. Valoramos nuestros propios triunfos. Y terminamos atrevidamente juzgando a los demás tal como el mundo lo hace. ¿Te das cuenta? Siendo ya creyentes. Y terminamos como ellos. Por eso dice Pablo aquí en 1 Corintios, que hablamos la semana pasada, y terminan actuando como no creyentes. Como los no creyentes, perdón. ¿Ve? Entonces, esa es la forma que hemos conocido por años. ¿Y sabe qué? Eso hizo carrera. Eso hizo carrera ahí. Entonces, llegamos a servir al Señor, pero venimos, insisto, con esos rayos, con esas cosas que tienen que ser tratadas. El problema es que a menos que sepamos, y ya lo sabemos, y aceptemos esa realidad, entonces no vamos a poder ver la diferencia entre la cosmovisión bíblica versus la cosmovisión mundana. Para poder entonces tratarla, sino para poder entonces empezar a cambiar. Y como diría un amigo mío, ese es el quid del problema. Eso es verdad, ese es el quid del problema. Es muy común que hoy vengas y tú escuches el sermón con una cosmovisión bíblica. Qué bueno, maravilloso, Señor, para ponerlo, pero que vivas desde el lunes para adelante con la cosmovisión mundanal con la que vivimos. Que a veces ni siquiera recordamos lo que se predicó el domingo anterior, porque no tuviste tiempo
o no quisiste, por estar metido en el cuento de esa cosmovisión, no comprender que la palabra que se dicta el domingo es para que tú la proceses durante la semana, de manera tal que ella siga transformando tu vida a la manera del Señor y los rayos se van subsanando. Pero no, increíble que tenemos tiempo a lo que sea, para ver mundial, para televisión, novela, lo que sea, un poco para volver a las escrituras que con esmero la preparan los predicadores, con el objeto de que no sea simplemente olvidada, oidores olvidadizos. No es la idea. ¿Se da cuenta? La cuestión es aquí. Entonces, la cosmovisión, hermanos, es como vemos el mundo. Cosmo es ver, cosmos, mundo. Visión es ver cómo nosotros vemos el mundo, ciertamente. Cómo lo juzgamos, cómo reaccionamos ante él, cómo actuamos. Esa cosmovisión, hermanos, para los creyentes y sobre todo para los siervos del Señor, tiene que ser cambiada. ¿Escuchó bien? Tiene que ser cambiada. El siervo de Dios está llamado a ser transformado, no os conforméis, sino transformados, ¿verdad? Transformados por la palabra y el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Porque como dije antes, llegamos a la vida cristiana con percepciones completamente erradas. Y Dios nos muestra en su cosmovisión cómo es la cosa. Y hay un estrello, una contención entre los dos allí. Y si hay algo que padecemos, precisamente de eso, de que estamos teniendo percepciones muy erradas, aunque ya estoy caminando con Cristo. Esa situación. Entonces vivimos con esas percepciones aún después de años de andar en la vida cristiana y no hay garantía de que haya sido eso tratado realmente. Menos, como dije antes, que las entendamos y entonces digamos, sí Señor, me apropio de ellas para empezar a trabajar en ellas. La única persona que tiene una perspectiva correcta, completa, de todo lo que se ve y todo lo que ocurre hoy, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo, graves. Pero es que yo tengo bien, firme. Dice la Escritura, no hay justo en la tierra que no haya pecado. No hay ni uno que no haya pecado. No hay justo que no haya pecado. ¿Se da cuenta? La pregunta sería, ¿cuán errados estamos nosotros en nuestras propias percepciones? Y tan errados que empezamos a juzgar y a buscar culpables en otros. Cuando primero no hay que haber, primero mi vida, para poder sacar la pajita. Y eso me pasa. Y estoy luchando con eso. Y estoy pidiendo a Dios que me dé la mano. Y así sería bueno que todos, cada uno, se apropiara de lo suyo, ¿sí o no? Y dependiendo de cómo actúe el otro, entonces yo actúo. Eso es un error. Precisamente estamos trabajando con una conmoción mundana. No, si él no cambia, sí cambio. O sea, o si ella no cambia, pues yo no tengo por qué condicionar mi posición, porque es delante de Dios que cada uno tiene que trabajar por sí. Entonces, lo usual para el ser humano es tener una percepción errada de la realidad, y eso es una verdad. Mire, si una pareja de esposa atraviesa una situación difícil, cualquiera que ésta sea, tú hablas con el marido, ¿qué ha pasado? Hablas con el esposo, y el esposo te dice una cosa, ¿sí? La pinta bien, y cuando hablas con la esposa, totalmente otro cuento diferente, completamente, y escuchas tú en la misma situación, pero de forma completamente diferente. Entonces, en ese momento uno se pregunta, venga, ¿y estos dos están casados? Porque parecen agua y aceite, completamente diferente. El esposo habla de algo de color blanco y ella lo ve totalmente de color negro. ¿No ha pasado? ¿Los casados? Entonces, estas son precisiones, diría yo, distintas, incluso entre cónyuges, generalmente raras en un grado o en otro grado en cada uno de ellos. Porque a veces damos ese tipo de asesorías, consejerías, nos damos cuenta de eso. Y aún lo hemos vivido nosotros mismos. Notamos que todos ellos de alguna manera u otra, en todos ellos tenemos una cosmovisión muy particular, muy egocéntrica. Como que somos el centro del universo. ¿Sí? Y ese modo egocéntrico de ver las cosas nos vuelve insensibles para con el otro, para con el hermano, para con el cónyuge, para con el vecino, irascibles, etc. Cuando no reconocemos nuestras disfunciones y también, ¿sabe qué? Nos vuelve ingratos. No le damos gracias a Dios por nada. No nos sentimos cómodos. Entonces, somos ingratos ni siquiera para darle gracias a Dios por el simple hecho de respirar en este nuevo día. Por consiguiente, nosotros como siervos, todo esto debe cambiar, ¿sí o no? Debe cambiar, hermanos.
debe cambiar. Si esa forma de pensar y de actuar no cambia, terminaremos por contaminar a otros con modelos y enseñanzas erróneas y además pecaminosas. Acuérdese que los siervos del Señor enseñamos en palabras y en acciones. O sea, que tenemos que ser modelos constantemente, no solamente para la Grace, sino en nuestras casas y en todas partes. Uno pretende, y el anhelo y el ideal sería eso, encontrar un ambiente en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde te desenvuelvas, que aporte y soporte y apoye esa posición nueva. O sea, una madurez espiritual clara en Cristo Jesús. O sea, tener carácter, firmes. Pero un soporte es general, no solamente que cambiemos dos, es que cambie toda la iglesia madure, que la iglesia sea sana en ese aspecto y en absoluta dependencia en la oración como lo hacíamos esta mañana. En resumen, hermanos, para ser siervos santos, idóneos, requerimos entonces urgentemente reconocer que llegamos a Cristo afectados por situaciones que nos marcaron negativamente en nuestra vida anterior, antes de llegar a Cristo. Y llegamos y, aunque seamos creyentes, todavía esas situaciones, si no se tratan, nos van a seguir afectando el resto de nuestras vidas. Por eso vemos cristianos tristes, como que no victoriosos, como se sienten como que las cosas no me marchan bien, porque precisamente hay que darnos cuenta que venimos con esos rayos, traerlos, a apropiarnos de ellas y empezar a trabajar inmediatamente en esas circunstancias. Entonces, la idea, hermano, es decidir echar manos de ellas y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para ser transformados de adentro hacia afuera, porque la cosa es que cada uno tiene su situación. Como que te pongo a pensar, ¿me entiendes? Es como que tú analices, venga, ¿será que, ahora entiendo, aquella situación que viví de incesto, aquellos que me maltrataron, aquellos que me faltaron, esto es lo que recurrentemente me ha afectado mi vida cristiana? Señor, lo reconozco, necesito de tu ayuda, requiero que me des tu mano. Así es que viene la transformación, la renovación de la mente. Renovar esa mente nueva a través de las Sagradas Escrituras y viene la transformación. Pero hay que reconocer primero nuestras propias disfunciones para poder tratarlas. Entonces, insisto, ¿cómo podemos comenzar? Reconociendo que llegamos con una cosmovisión mundanal, no mundana tal vez, pero sí de este mundo que se estrella, insisto, con la cosmovisión bíblica, pero que Dios nos invita a pensar con la mente de Cristo para cambiar, comenzando esa cosmovisión. Te invito a tomar la palabra a diario, no dejar un día más. Te invito a orar, a descargar todo en Él. Hemos visto como dice, echando pues toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y teniendo esa papaya, perdón, esa gran oportunidad, somos pocos los que nos. Y tal vez por eso nos pegamos, vivimos así, vivimos estresados, vivimos con problemas. Y aunque tengas enfermedades que no las tienes, situaciones, hombre, repose. Y ese reposar ya es una muestra de que estás siendo madurado. Estás madurando. De que a pesar de, tú estás pensado en que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces seguiremos más adelante buscando este ideal, que se dice no conforméis a este mundo, sino transformados, metamorfeo, cambio de forma, pero mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué produce la renovación del entendimiento? La pura palabra de Dios. Y póngalo usted por práctica y ya, lo veré bien. Lo veré bien aunque el mundo se caiga a pedazos. Usted ya está de la mano de Dios, y Él ha fortalecido, y un siervo que se precie ser del Señor va a poner por obra lo que estamos hablando. En el nombre de Cristo, gracias Padre, te doy, junto con mis hermanos, por esta corta pero nutritiva reflexión que nos invita a comprender que llegamos a ti con circunstancias difíciles, con percepciones completamente raras. Y por eso todavía terminamos juzgando, y por eso todavía señalamos a otros. Perdónanos, porque falta mucho por cambiar acá adentro. Comenzando por mí, no estoy perfecto, pero como me encantaría que no solamente fuera yo, sino mi entorno, mi gente, mi familia, mis hermanos aquí presentes y la iglesia. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Perdónanos por ser insensibles y a veces gritamos mal. Uno debe reconocer que aún está en proceso, estamos en proceso, pero deberíamos ser más censurados, tener dominio, control, ¿sí? Que tú llamas, Señor, la firmeza de carácter, templanza para no maltratar ni herir,
sino vivir vidas en libertad, con sanidad, la sanidad que tú produces en nuestros corazones. Y manténnos unidos porque el enemigo está buscando a como de lugar generar división, que esa es su arma preferida. Pero no así cuando estamos unidos a todo el cuerpo de Cristo, en cabeza tuya Jesús, la garantía de que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.